Hola con todos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a hacer un interior. Este interior tiene la intención de ser algo muy sencillo. Este tutorial no va a durar tanto como el de la última vez porque vamos a tocar algunos conceptos que de hecho ya hemos visto y solamente vamos a tratar de hacer una configuración específicamente para un interior. Lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos sobre todo en el aspecto del tone mapping, razón por la cual tenemos aquí nosotros el tone mapping completamente reseteado, si lo volvemos a resetear, y lo que tenemos ahorita es el Material Override activado. Este Material Override no tiene ningún aspecto positivo, salvo que nos va a permitir en un primer momento enfocarnos en iluminación y no enfocarnos en los materiales. Sin embargo, pues vamos a ver de que realmente no va a hacer mucha diferencia a la hora de trabajar con todos los materiales. Hace muchos años pues se estilaba mucho trabajar con el Material Override para poder ir trabajando material por material hasta tenerlo todo trabajado, pero creo que no es tan necesario. Realmente no le veo una cosa muy positiva o muy provechosa o que haga una diferencia sustancial. Si lo tenemos ya como parte de nuestro flujo de trabajo, pues igual y está bien, pero que haga una diferencia gigante en el resultado final, sinceramente no es así. Simplemente pues hasta una muletilla que creyera yo, pero igual lo podemos utilizar o no, no hay ningún problema con eso. En este caso lo vamos a utilizar sobre todo para poder entender cómo funcionan las sombras con respecto a los colores, porque eso es una cosa importante en un primer momento cuando estamos aproximándonos a un interior. ¿Listo? Muy bien. Lo que vamos a hacer es utilizar un Corona Sky, así que en nuestro editor de materiales lo que voy a hacer aquí es decirle que quiero jalar un Corona Sky y de hecho lo tengo por aquí, ¿vale? Esto que vamos a hacer sería semejante a poner un color blanco en nuestro environment, ¿listo? Es decir, nosotros aquí podríamos colocar un color blanco y sería pues muy parecido a lo que vamos a hacer ahorita, porque lo que yo voy a hacer con este Corona Sky, para no tener una distorsión de color, porque además estos interiores pues nórdicos o de estilo escandinavo normalmente son con cielos nublados y este Corona Sky es un cielo muy bonito, pero que tiene una coloración medio azul. Entonces no está bien que tengamos eso en este estilo, sobre todo porque estamos buscando una iluminación totalmente neutra, ¿sí? Entonces yo aquí a este Corona Sky le voy a aplicar un Color Correction o un Corona Color Correction, el que ustedes gusten, listo. Si quieren vamos a utilizar un Corona Color Correct. Simplemente aquí le vamos a poner en la saturación pues -1 y lo que va a hacer esto es tener un cielo completamente blanco, ¿listo? Y este cielo yo lo voy a jalar aquí como una instancia, ¿sí? Vamos a ver la diferencia, por ejemplo, entre colocar un color blanco aquí y entre colocar el Corona Color Correct con el Sky adentro. Se dan cuenta que hay una diferencia, pero no es una diferencia abismal, ¿listo? Entonces primero vamos a hacerlo con el color blanco. A ver, el primer render siempre demora un poquito el interactivo, pero ya va a empezar. Listo, y ahí tenemos el color blanco, ¿sí? Este color blanco, pues tranquilamente nosotros podríamos, por ejemplo, pues hacer que ilumine un poquito más, haciendo que la exposición suba un poco, ¿no? Y como pueden darse cuenta, pues está iluminando bastante bien. Ahora vamos aquí a decirle que utilice el mapa en lugar del color blanco. Y si se dan cuenta, lo que está variando es sobre todo la intensidad, pero el efecto es pues muy parecido, ¿listo? Si nosotros regresamos la exposición a 0, nos vamos a dar cuenta que pues la iluminación es bastante parecida a la que teníamos aquí, solamente que aquí teníamos que llevarlo como a 3 o 4 inclusive y podríamos tener la misma iluminación, así que es muy parecido, ¿listo? Sin embargo, esto lo que va a hacer es ayudarnos a tener una cantidad de rebotes adecuada en nuestro interior y lo que vamos a hacer es apoyar esta luz con una luz adicional, que es una estrategia que se está utilizando mucho últimamente y pues es igual interesante probarla. No creo que sea la técnica final o la mejor técnica para poder iluminar interiores. Creo que pueden haber otras más como HDRI y otro tipo de elementos. Pero hacer este tipo de iluminación, pues normalmente nos asegura, primero, tener una iluminación con una buena cantidad de sombras y segundo, algo de rapidez porque no es una cosa tan compleja de hacer.
Así que vamos a trabajar con nuestro Corona Color Correct, ¿listo? Para no tener que llevar nuestra exposición muy arriba, ¿listo? Si ustedes se fijan, aquí tenemos la exposición en 0 y está funcionando bastante bien, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es primero trabajar con nuestra luz de apoyo, ¿listo? Voy a hacer que esto sea un poquito más grande y voy a iniciar otra vez el render interactivo para poder tener un poquito más de resolución en esta primera imagen, ¿listo? Y lo que vamos a ver es que tenemos una buena cantidad de sombras, ¿sí? Pero primero tenemos que comprimir el rango dinámico y para esto vamos a tener que subir un poquito más la exposición para ver cuáles serían las posibles zonas que se están quemando, que se nos podrían quemar. Y aquí ya empezamos a ver algunas zonas que podrían estarse quemando. Así que a partir de estas zonas vamos a empezar a trabajar nuestra compresión de rango dinámico. Vamos a ponerle 1.5 o 2 y fíjense que en 2 ya estamos empezando a ver aquí el detalle. Hasta 2.2 diría yo, o 2.5 para que esta zona no se queme. Y ahí en 2.5 creo yo que estamos bien. ¿Listo? Es importante comprimir el rango dinámico porque más adelante cuando agreguemos nuestras luces de apoyo se nos van a quemar algunas zonas y creo que es mejor ir controlando ese rango dinámico para no tener problemas más adelante. ¿Listo? Ahora sí voy a reducir un poquito la exposición. Y otra cosa que podemos hacer, y para esto no necesitamos tener el render interactivo, es empezar a trabajar con nuestros LUTs. Y vamos a utilizar el mismo LUT que en la mayoría de nuestros tutoriales, que es el Kinamlam, ¿sí? Que es un LUT que nos va a aportar una buena cantidad de contraste, ¿sí? Y de hecho nos va a pedir hasta cierto punto reducir un poco la exposición. Vamos a subir la exposición, se bajó. Muy bien, vamos a bajarlo un poquito. Y si ustedes se fijan, este contraste nos está... este LUT nos está permitiendo recuperar el contraste que hemos perdido producto de la compresión del rango dinámico, que es mínimo, pero igual nos ayuda a recuperar este contraste. ¿Listo? Las sombras aquí realmente están bien, podríamos quedarnos con esto. Sin embargo, si nosotros pues observamos nuestra imagen, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una buena cantidad de iluminación en toda esta zona, pero en esta zona, en la parte derecha, ¿sí? Producto de la misma distancia, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos una ventana, entonces la fuente de luz está lanzando unos rayos de luz en esta dirección, pero ya llegando a este punto como que se pierde un poco. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora es darle una luz de apoyo que nos permita generar más rebotes de iluminación en esta parte de aquí, de tal manera que podamos tener una iluminación parecida a la que tenemos acá, ¿vale? Muy bien, entonces dicho esto, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Lo que vamos a hacer es colocar unos planos de luz en nuestra ventana. ¿Listo? Bueno, esta estrategia de los planos de luz, si la analizáramos de una manera muy objetiva, no es una manera físicamente correcta de trabajar, porque esto sería equivalente a poner unos reflectores en nuestras ventanas, ¿sí? Sin embargo, este tipo de estrategias de colocar reflectores en las ventanas es una estrategia que se utiliza, por ejemplo, mucho en películas para poder simular luces diurnas o luces nocturnas. Así que no es una estrategia, digamos, sacada de la realidad. Pero si nosotros quisiéramos simular lo que sucede en la naturaleza como tal, pues esto definitivamente no sería correcto y lo ideal sería trabajar simplemente con el Corona Sky. Sin embargo, pues con el objetivo de poder lograr un resultado artísticamente satisfactorio, pues podemos recurrir pues a cuanto recurso nosotros creamos conveniente, siempre y cuando esto quede bien, ¿no? Bueno, perdón por esa interrupción. Pues aquí la puerta del estudio estaba medio entreabierta y como que empezó a sonar un poco y pensé que pues mi perrito estaba abajo tratando de abrir la puerta, entonces me asusté un poco. Pero no, era mi perrito, no era nada paranormal, pero parecía algo paranormal. Muy bien. Bueno, continuando con la explicación,
les decía de que nosotros podemos pues valernos de cualquier estrategia siempre y cuando nos aseguremos de que el resultado final sea el que estamos buscando, ¿sí? En este caso, si se fijan, con respecto a nuestro anterior tutorial, que es el de la casa esta de Fran Silvestre, no estamos teniendo una referencia visual fotográfica porque pues este interior es un interior bastante simple y además lo estamos sacando completamente de nuestra imaginación, no es una cosa que exista. Así que pues por lo mismo no tenemos una referencia visual, pero vamos a tratar de lograr un resultado lo más parecido a la realidad posible. ¿Listo? Bueno, esta luz que yo tengo aquí va a ser un tipo de luz, pero enseguida voy a tener otra luz acá. Yo podría copiar esta luz, pero voy a crear otra. Y la razón por la que voy a crear otra es porque yo necesito de que estas dos luces funcionen de manera independiente. ¿Listo? ¿Por qué de manera independiente? Porque las intensidades que yo voy a manejar podrían ser diferentes en una y en la otra dependiendo de lo que yo vaya necesitando. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, la iluminación que yo tenía aquí, y voy a compararla, y para esto voy a irme a historia y le voy a decir que guarde este de aquí. Y ahora voy a lanzar otro render interactivo. Y ustedes se van a dar cuenta de que las luces que nosotros hemos colocado van a ahora cambiar bastante nuestra escena. ¿Listo? Primero lo que vamos a notar es que hay una iluminación bastante fuerte. Y esto en un primer momento va a... Bueno, si no trabajáramos con el valor de las luces, lo que nos va a pedir aquí en el tone mapping es que reduzcamos la exposición. Y al reducir la exposición nos vamos a dar cuenta de que vamos a empezar a generar algunas sombras adicionales a las que teníamos antes. ¿Listo? Muy bien. El hecho de que tengamos una luz bastante homogénea rellenando todo el espacio también podría hacer que nuestra imagen se empiece a ver un poco plana. Razón por la cual podría ser interesante empezar a subir un poquito el contraste para poder reducir ese valor. Sin embargo, ahorita vamos a hacer algo interesante con las luces que nos van a ayudar también en este punto. Muy bien, voy a parar esto aquí. Y aquí en historia voy a guardar este de acá. Y vamos a ponerle este A y a este B. ¿Listo? Muy bien. Bueno, para empezar estamos viendo una cantidad de luz muchísimo más importante, ¿sí? Y otra cosa que estamos viendo es que la cantidad de penumbra que nosotros tenemos en la parte final de la escena, a mano derecha, está cambiando. ¿Listo? Bueno, no podemos compararlo exactamente porque nosotros aquí en la segunda imagen hemos reducido la exposición y esa reducción de exposición está afectando a nuestra primera imagen también, pero sí nos podemos dar cuenta de que efectivamente estamos haciendo que ingrese muchísima más luz. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar todo esto. Y lo que vamos a hacer ahora, adicionalmente a esto que ya hemos colocado, es que vamos a trabajar con nuestras luces, ¿sí? Y voy a esconder esta luz de primer momento. Puedo esconderla o apagarla, mejor la vamos a apagar. Y a esta luz de aquí le voy a poner una direccionalidad del 0.4 para que podamos tener una luz un poquito más direccionada. La direccionalidad tiene que ver con el efecto linterna que va a tener una luz. Mientras más direccionalidad tenga una luz, se va a proyectar de una manera más ortogonal. Y mientras menos direccionalidad tenga, pues va a difuminarse más en el espacio. Entonces esta direccionalidad de 0.4 nos va a ayudar a que la proyección sea un poquito más focalizada. ¿Listo? Voy a empezar a trabajar solamente con esta luz, ¿sí? Voy a darle aquí a iniciar render interactivo. Muy bien. Y al apagar la luz pues de atrás, nos estamos dando cuenta de que efectivamente, vamos a hacer esto un poquito más grande, la iluminación natural que tenemos no es para nada tan fuerte como la que estamos teniendo con nuestro rectángulo de luz. Mientras más intenso sea nuestro rectángulo de luz, las sombras van a ser más fuertes y no queremos una intensidad tampoco tan fuerte. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, una intensidad muy grande, eso me va a obligar a reducir muchísimo mi exposición y las zonas de penumbra, como ustedes se fijarán aquí, pues van a incrementar bastante, ¿no? No queremos algo tan fuerte. De hecho, creo que podríamos dejarlo esto en 25 y vamos a dejar esto más o menos por ahí. ¿Listo? Muy bien. Aquí ya tenemos entonces nuestra escena un poquito mejor balanceada y lo que podemos hacer ahora es seleccionar la luz que está al fondo. Vamos a seleccionarla y la vamos a prender.
Al prenderla nos damos cuenta de que esta parte se está iluminando bastante fuerte. No queremos una iluminación tan intensa, vamos a ponerle una iluminación, por ejemplo, de 10 o de 15. Y ahí vamos a notar la diferencia entre 0 y 15, ¿sí? Y pues definitivamente hay una variación, ¿sí? No queremos que esté así, tan oscuro como está ahorita, es más, la vamos a apagar. Vamos a decirle que no oscurezca las otras luces. Y ahí, por ejemplo, en 0 hay una cantidad de penumbra considerable y en 15 pues tenemos algo menos, ¿no? Creo que lo podemos dejar hasta en 10. Entonces, estamos tratando de darle algo de iluminación adicional a nuestra escena para que pueda trabajar y no tengamos tantas zonas de penumbra porque queremos tener la mayor cantidad de luz natural interior que podamos. ¿Listo? Entonces con estos rectángulos de luz estamos empezando a tener ya un resultado un poco más, pues más lleno de luz. ¿Listo? Muy bien. Ya que tenemos esto, pues ya nos podemos dar cuenta de cómo está funcionando todo el tema de las sombras, pero hay un punto adicional que quiero tocar con ustedes, que es el tema del color con respecto a las sombras. Una cosa con la que no lidiamos mucho, de repente no le prestamos mucha atención, es que el color que predomina en nuestra escena también tiene que ver mucho con la cantidad de sombras que nosotros vamos a recibir. Una coloración más blanca en los materiales predominantes va a hacer que nuestra escena se vea normalmente un poco más plana, mientras que una coloración más oscura va a hacer que las sombras sean un poquito más profundas. Vamos a poner esto, por ejemplo, en una coloración un poquito más blanca. Y se van a dar cuenta de que nuestra escena va a empezar a verse un poquito más plana, porque el color blanco está reflejando o está rebotando la cantidad de luz o los rayos de luz a lo largo de toda nuestra escena, ¿no? Esto normalmente, si nosotros tuviéramos un color predominante blanco, nos obligaría a que tengamos que reducir de pronto un poco la exposición y aún así no lograríamos una cantidad de contraste suficiente. De repente tendríamos que trabajar con cantidades de contraste un poco más intensas para poder lograr algo más interesante, ¿sí? Sin embargo, pues tampoco es la idea, ¿no? Y colores más oscuros, como por ejemplo grises oscuros, ¿no? Vamos a colocar un gris oscuro, pues sin necesidad de que coloquemos mucho contraste, normalmente nos va a dar una diferenciación entre las zonas iluminadas y las zonas oscuras un poco más rápido, ¿no? Y de una manera más natural. Y de hecho, por más de que nosotros subamos la exposición, nos vamos a dar cuenta de que la cantidad de sombra versus la cantidad de luz hace, digamos, una gran diferencia, no están bastante contrastadas. Y no es que nosotros hayamos variado nada de la iluminación, como se darán cuenta. Es simplemente el color que está predominando lo que hace que las sombras inclusive se marquen más. Así que tenemos que tener eso mucho en cuenta porque a veces no se trata mucho de cómo estemos iluminando, sino del color predominante en nuestra escena. Es por eso que yo siempre recomiendo pues a mis alumnos, a mis estudiantes, de que no utilicen colores tan, pues tan polarizados, ¿no? Que tratemos de utilizar una tonalidad media para que podamos tener una cantidad de sombras intermedia, ni muy fuerte, ni tampoco muy lavada, ¿no? Y tengan muchísimo cuidado siempre con la cantidad de, pues con la cantidad de blanco que le están poniendo a su material predominante, porque eso puede hacer una gran diferencia, ¿no? Bueno, ahorita, por ejemplo, nos hemos ido un poquito hacia los blancos y se darán cuenta de que pues nos ha jugado un poquito en contra. Nos vamos a regresar a donde estábamos antes. Y esa variación sutil hace una gran diferencia en las sombras, como se darán cuenta ahorita, ¿no? Es importante que tengamos eso en cuenta también. ¿Listo? Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una escena completamente negra, pues lógicamente vamos a tener una cantidad de sombras impresionantes, porque pues es una escena negra y la cantidad de luz que rebota es mínima. ¿Listo? Muy bien. Dicho esto, pues realmente esto es el 90% de lo que representa esta escena. Porque fuera de esto, las cosas que vamos a hacer de aquí en adelante son muy simples. Vamos a desactivar nuestro Material Override. Y pues una de las últimas cosas que vamos a hacer es revisar nuestro ventilador. Nuestro ventilador, pues si ustedes han visto nuestros tutoriales, ya hemos colgado algunos de ellos en Instagram. Nosotros hemos enseñado cómo animar un ventilador en bucle. ¿Listo? Si no lo saben, pues es porque no han visto nuestros videos.
denle una revisada al reel que van a encontrar ahí en nuestra página de Insta, en la cual hemos enseñado cómo generar este tipo de animación en bucle que nos va a permitir tener la iluminación así, ¿no? Entonces, esta ventilación, ¿no? Está reproduciéndose en bucle, ¿no? Y va a seguir así, pues, para siempre. Inclusive esto lo podemos llevar a otros softwares como Unreal Engine y demás, ¿no? Pero lo que nos interesa ahora realmente pues vamos a cerrar esto, es dejar nuestro ventilador en un punto medio, es decir, donde se esté pues moviendo, ¿no? Y a nuestra cámara, que de hecho ya está activado, a nuestra cámara le vamos a activar el Motion Blur en el modo geometría y luego vamos a controlar la cantidad de Motion Blur que tenemos a través del Shutter Speed. ¿Listo? Muy bien. Pues de ahí en fuera lo que tenemos en la escena es una cosa muy sencilla. Vamos a hacer una exploración bastante rápida. Tenemos un piso que está generado a partir de un Floor Generator en el modo Chevron. Y pues este Floor Generator es un material que de hecho tiene, y vamos a revisarlo si gustan. No, es un material que tiene en el diffuse, tiene un color correct, que a su vez dentro tiene un corona multimap, que tiene pues 7 materiales adentro, ¿no? Estos materiales son, aquí lo tenemos, vamos a ver el mapa, pues son tablitas, ¿no? De este tipo, que pues se van aplicando aleatoriamente, ¿listo? Muy bien. Este corona multimap está en el modo mesh element, porque lo que queremos es de que cada uno de estos se vaya aleatorizando en cada tablita, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es eso ahora. Muy bien. Otra cosa que tenemos aquí es que para poder diferenciar un poco las molduras de la pared, la moldura está un poquito gris, la pared es un poco gris, mientras que las molduras y contrazócalos están de un color pues blanco. ¿Listo? Muy bien, y ahora vamos a ver pues cómo se va viendo esto. Ya hemos desactivado entonces nuestro Material Override. Aquí tenemos algunos errores de corona que nos están apareciendo. Tenemos un composite que está generando, bueno, dice que este composite suele tener problemas en el modo interactivo porque hay un mapa de V-Ray. Tenemos también unos V-Ray bitmaps, vamos a ver cuáles son esos. Pero como ustedes pueden ver, aquí nosotros ya tenemos nuestra escena. ¿Listo? Muy bien. Ahora que nosotros hemos cambiado del modo override al modo normal, no sé si ustedes se están dando cuenta de que lo que está pasando es de que la escena ya no tiene tantas sombras como antes. Y es normal porque ahora tenemos colores, por ejemplo, en estos sofás medio blancos. Y estos sofás medio blancos pues están rebotando un poquito más la iluminación, por lo que estamos perdiendo un poco de sombras. Igual esta pared de aquí tiene un color predominante blanco, igual esto de acá, entonces en general todo esto un poco más blanco. No hay problema, podemos reducir la exposición un poquito para poder llegar a donde queremos, ¿sí? No nos vamos a ir muy abajo, aunque si quisiéramos, fíjense que no se ve mal, pero no queremos algo tan intenso. Y el contraste vamos a subirlo un poquito más solamente para poder reforzar nuestras sombras. ¿Listo? Bueno, como se darán cuenta, el LUT está haciendo pues el 70% del trabajo y el resto pues es simplemente el Highlight Compression que nosotros hemos manejado, que si se fijan ahora está dando resultado, porque estas zonas quemadas, por ejemplo, con el valor de 2.5 está viéndose bastante bien. Y ahora aquí con el LUT, pues todo bastante bien. ¿Listo? Aquí también, a pesar de que no lo vemos, nuestro ventilador está con el Motion Blur, por lo que está bien. Y aquí tenemos una alfombra que pues he editado el material para que esté un poco más claro. Y de ahí en fuera no tenemos nada más, salvo este material de Quixel, que sí me gustaría revisarlo con ustedes, porque ha sido pues una de las partes más interesantes de este ejercicio en cuanto a materiales. En cuanto a iluminación, perdón, creo que ya lo hemos llegado a ver todo. Pero pues ahora vamos a ver un poquito nada más acerca de materiales y ya con eso terminamos. El material que nos vino de Quixel Bridge fue este. ¿Listo? Este fue el material que nos vino de Quixel Bridge. Entonces,
La tonalidad real de esta piedra no es una piedra blanca, sino que es una piedra, bueno, aquí la vemos blanca, pero en realidad es una piedra gris, que vendría a ser una piedra como esta. Vamos a mostrarla en el viewport, en el Corona Layer, y vendría a ser una piedra de este tono. Lo que se ha hecho es primero pues combinarla a través de un Corona Mix, ¿sí? Lo que hemos hecho ha sido pues combinar el top y el bottom, ¿no? Con el coronamiento occlusion, y le hemos dado el modo multiply para que eso pueda hacer que las sombras se marquen un poquito más. Enseguida hemos llevado este valor del valor de 1, que estaba normalmente, a 6 para que sea lo más blanco posible. Y de ahí hemos conservado todos los valores del Corona Bridge pues con total normalidad. Lo que se hizo después fue utilizar el Base Bump y el Displace para poder crear otro material parecido, ¿sí? De hecho, esto es muy interesante porque podemos tener aquí muchas variaciones y les voy a mostrar algunas de ellas. Bueno, esto lo hemos colocado en un color gris, pero esto lo podríamos pues cambiar a otros tonos. Me explico. Voy a lanzar aquí un render interactivo. Y el color gris que nosotros estamos viendo en las partes más internas de la piedra, como estas, ¿sí? En realidad es este material, ¿sí? Pero es interesante porque nosotros este material, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser gris. Podríamos, por ejemplo, decirle, no sé, me imagino que sea metálico y que, por ejemplo, tenga una coloración, pues, medio dorada, ¿no? Algo así. Si no se ve tan dorado, ahí sí, ¿no? Y ahí podríamos tener una coloración, por ejemplo, dorada en la piedra, ¿no? Y lo que estaríamos haciendo sería combinar, ¿no? Estos dos materiales, el material de piedra con el material de oro. Ahora, ¿cómo estamos haciendo esa combinación? Esa combinación la estamos haciendo a partir de un Corona Layer Material, y este Corona Layer Material sí está combinando dos materiales, el material de oro, el material de piedra, a partir de una máscara. Esta máscara vendría a ser el mismo coronamiento occlusion, es decir, este de aquí, que si ustedes se fijan y lo analizamos, es un material que es blanco en la mayor parte de su composición y tiene unas tonalidades medio grises en sobre todo las partes que son comisuras o en las partes que están más dentro de este mapa. Lo que hemos hecho es, pues a través de un output, ¿no? Que es una curva, ¿no? Tratar de sobrepujar las partes que estaban grises hasta llevarlas al negro y al mismo tiempo conservar las partes que están blancas para que esto, a través de un color correct, ¿no? Ya llevándolo a tonalidades mucho más fuertes, nos deje con una tonalidad completamente blanca en la mayor parte de la imagen y solamente algunas partes negras que serían justamente las zonas de mayor profundidad de la textura, ¿no? Y como resultado, al hacer esto, pues tenemos justamente esto, ¿no? Que justamente las partes de mayor profundidad de la textura están viéndose de una tonalidad diferente, ¿no? Esto no solamente lo podemos mezclar con un material de este tipo, podríamos nosotros tranquilamente, por ejemplo, colocarle un material de luz, es decir, a este material, en lugar de tenerlo así, le podríamos decir que no sea metálico, y podríamos decirle, por ejemplo, aquí en Advanced Options, podríamos decirle que tenga, por ejemplo, un material lumínico de, por ejemplo, 3000, y en lugar de mezclarse ahora pues con un material de oro, lo que tendríamos es que en las partes, digamos, más internas, tendríamos una especie de luz, ¿no? Bueno, esto ya lo había probado y la verdad es que no me convenció mucho, me parecía que no se veía pues, tan bien. Pero tampoco se ve mal, o sea, igual como una prueba creo que podría estar bien. Igual siempre es interesante pues explorar, ¿no? Si le ponemos, por ejemplo, pues 3, ¿no? Lo que podemos ver ahí es justamente una variación de el layer material que está combinando pues un material de luz con un material de piedra que se ve interesante, no es una cosa que, pues, que yo haya visto muy seguido, así que pues puede ser interesante tenerlo ahí como una referencia, ¿listo? Pero yo preferiría tenerlo ahorita pues sin ningún tipo de iluminación y en el mejor de los casos tener esto en el modo metálico con el color de oro que teníamos. Y pues yo creo que ahí podría quedar bastante bien. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, pues con
con esto sería todo con el tutorial. Vamos a hacer un render más para ver cómo está quedando esto. Y bueno, por ahí quizás la última cosa que yo le haría a esta imagen, ya como cosa final, es trabajar un poquito con el sharpening and blurring para poder definir un poquito más los bordes de todos mis objetos. Y una cosa que me gusta hacer es subir esto pues ligeramente, ¿no? De repente esto de 1 a 1.2 y esto de 0.5 de pronto a 0.8, ¿no? Y no... Bueno, no sé si se llega a notar ahí, voy a acercar un poco más. ¿Sí? Es como que le da un poquito más de definición al resto de nuestra imagen. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, ya aquí tenemos entonces nuestra imagen terminada. La intención de este tutorial era hacer un tutorial relativamente corto que nos permita explicar, pues, sobre todo el tema de la iluminación, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo colocar de repente un fondo en la parte del exterior y ir trabajando un poquito más la complejidad de nuestras escenas interiores que se pueden poner pues, mucho más complejas, con iluminación nocturna, con luces artificiales, con luces volumétricas y pues varias cosas más. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, nada, espero que esto haya sido pues de utilidad para todos, como siempre. Vamos a seguir subiendo este tipo de información. Solamente recordarles que nosotros periódicamente igual abrimos cursos y estos cursos, pues la intención de estos cursos es poder llevar a todas las personas que quieran aprender Corona y 3D Max y Unreal Engine, llevarlos más en profundidad en los temas, ¿no? Y explorar muchas más cosas. La intención de estos tutoriales es brindar información que les permita, sobre todo, tener una información base a partir de la cual ustedes van a poder pues empezar a generar más conocimientos y empezar a explorar un poco más el software y nada, poder, digamos, empezar a iniciarse en este mundo del 3D y perderle un poco el miedo porque pues a veces vemos resultados en internet que de pronto nos parecen espectaculares y pensamos de que son como que súper ultra difíciles de lograr y realmente no es tanto así. Requiere que seamos un poco consistentes en cuanto a la práctica y sobre todo que también trabajemos consistentemente en nuestro flujo de trabajo, ¿no? Que analicemos bien la iluminación, que analicemos bien el encuadre, que analicemos bien todas las cosas que hemos ido viendo a lo largo de estos tutoriales para que nuestra escena al final pueda verse bien. ¿Listo? Muy bien, y esto sería pues todo por este tutorial. Espero que les haya gustado y que sea de utilidad para todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.